La existencia de un concepto es la no existencia de, de la estructura que uno desea tener como sostén de un camino. Y en realidad el vacío que se va generando en la construcción del propio, del propio ser dentro de su incertidumbre. Los conceptos concretos se atraen como para convencer al artista de algo que no desea ser convencido. Es una batalla permanente entre un modo de ser y una idealización del ser. La personalidad quiere conformarse de determinada manera y en realidad se conforma de otra manera. El camino del artista es ir haciendo esta maniobra, este pendular de un lado al otro, en la búsqueda de circunstancias que tienen la característica del azar y tienen la característica de lo preestablecido, de lo buscado. Porque ¿qué es aquello que llega a uno, que hace su arribo? ¿Qué son esas circunstancias que nos tocan? En realidad son imprecisas, son imprecisiones del destino o son manifestaciones de una coherencia, de un camino coherente que lleva a ese encuentro. Ese encuentro con algo o alguien de la afuera irrumpe en el proceso creativo de la soledad. Y es que en realidad el artista hace de su soledad un modus operandi, una alternativa paralela a lo que debería ser. Se consolida la soledad como motor y como engranaje de un instinto vital que busca ser representado, busca ser mostrado, pero a la vez no es mostrado en un contrato con un tercero que lo va a mostrar. No es un historial que se pueda brindar a otro para que lo manifieste. En realidad, la estructura del propio ser se va conformando a medida que se conforma. Y la angustia del vacío, en realidad es una angustia inllenable, a modo de conseguir una permanencia en una estabilidad. La permanencia, lo estancado, en realidad sucede al final del trayecto. Sucede en la muerte. Entonces, la experiencia por ejemplo, de hacer meditación, la que yo hago, el zazen, produce un estado de pequeña muerte. A mí me produce un estado de como
un paréntesis, una situación ajena al mundo real. Y el estado similar adquirido en el desarrollo de una obra, en el éxtasis del encuentro, porque en realidad el artista va detrás de aquello que sabe que no existe, va detrás de una presa inexistente, que cuando la visualiza, cuando se visualiza el concepto de presa, ya sea en una persona, en un proyecto, en alguna circunstancia del mundo real, uno avisora una transformación del deseo en algo concreto. Y sin embargo, eso concreto que sucede en el afuera también es un espejo, actúa como reflejo, como reflejando la inconsistencia del adentro, porque el adentro desea permanecer inconsistente, porque es a base de la inconsistencia que uno sigue buscando. Si yo pretendiera encontrar, establecería un vínculo con lo encontrado y agarraría un amarre, un sostén, una nueva estructura que conformaría un presente con estabilidad. Y en realidad hay una fuerza poseedora, hay una fuerza magnética, una fuerza que atrae las voluntades también de la afuera para contrarrestar ese silencio y esa inoculación permanente que hay entre los conflictos internos y externos. El deseo de transformación hace de este trayecto un conflicto diario, un conflicto permanente en cada instante. Se llena el vacío sabiendo que volverá a ser vacío, porque la idiosincrasia del vacío es permanecer vacío. El deseo de llenarlo es un deseo como absoluto de una personalidad, de un ser, de un intelecto que saca sus conclusiones en base a un raciocinio o una experiencia propia o ajena. Y en realidad el vacío se adueña de esta manera de ser y se conforma en este espejo proveniente de estímulos externos. Estímulos externos que adhieren al proyecto, que se adhieren al proyecto y que conforman una base de una estructura novedosa en cuanto a que la soledad del artista es invadida, es mostrada como en su indefensión desde una apertura, desde la sabiduría de una apertura, pero en realidad el equilibrio entre el adentro y el afuera lo va dando tanto sea la obra ejecutada como las características de ese afuera que penetra en este mundo también buscando una sustancia
¿Cuál es la sustancia que uno puede proveer desde adentro a ese espectro del afuera que circula, tanto sea por la vida de uno como por otros lados? O sea, hay una circulación del ambiente, de la propia cultura, de la propia sociedad, de la propia vida que se moviliza en aras de una búsqueda de tranquilidad. En ese intervalo que hay entre lo intranquilo y lo sosegado, lo establecido, se hace un paréntesis que da la posibilidad de la permeabilidad. Uno se muestra permeable de golpe porque son chispazos eléctricos, son chispazos energéticos que modulan la estructura del ser y abren un paréntesis donde parecía que no lo iba a ver. Ahí se cuela desde la afuera, puede ser un vínculo, puede ser un proyecto, que solo el artista sabe de la indefensión de ese movimiento externo, porque el movimiento externo mueve sus estructuras, al parecer, bajo las leyes externas. Y en realidad lo que hizo el artista fue hacer una apertura momentánea de su ser en un contacto prácticamente efímero y transitorio. El desenlace de estos vaivenes es el ejecutarse a sí mismo como un modelo de la propia obra, que en realidad la obra, la mayor obra realizada por mí como artista, soy yo mismo. Es el yo mismo elaborado bajo leyes que son el sostén de lo visible, y que lo invisible se transforma en esta empatía circunstancial, donde en realidad el artista es tocado, es señalado en sus puntos débiles por estas manifestaciones externas que se movilizan en aras también de sus búsquedas. De ese modo, la trama en la cual queda involucrado el artista se va agrandando y se va permeabilizando con el sostenimiento externo como un atributo de la incapacidad de desarrollarse solo con las investiduras particulares. En realidad, la contaminación de la afuera hacia el adentro es un bien necesario para la consolidación del ser como artista y de la construcción de futuras obras, porque aquellas futuras obras van a ser ejecutadas y desarrolladas bajo un nuevo estímulo, bajo un estigma de esta novedad que se principia a hacer, que transforma todo en un principio, en la conjunción de estas fuerzas internas y externas. Este dejarse invadir y a la vez invadir. Este movimiento permanente del ser entre los movimientos del afuera y los movimientos del adentro.